Salmo 138, versículo 8, te lo leo en la NBI, dice: el Señor cumplirá en mí su propósito. Justo el título. Wow, pastor, se reinspiró. El Señor cumplirá en mí su propósito. Léelo conmigo, es bien corto. El Señor, decilo de memoria, el Señor cumplirá en mí su propósito. Yo creo que este versículo te lo tenés que aprender de memoria. En la versión que quieras, pero te lo tenés que aprender de memoria. El Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en mí. Y cada día cuando te levantes, decí: el Señor cumplirá hoy su propósito en mí. Y cuando te vayas a dormir, decí: el Señor mañana cumplirá su propósito en mí. Y al otro día al levantarte y al mediodía, en todo momento declará que el Señor cumplirá su propósito en vos. Amén. Gloria al Señor. Muchas veces lo hemos dicho. Dios tiene un plan y un propósito perfecto con nuestra vida. El Señor te ha llamado para poder cumplirlo. Hay un propósito eterno en tu vida y desde antes de la creación el Señor así lo preparó. Amén. Si el Señor te puso en este lugar, si el Señor te puso en esta tierra, en esta nación, es porque Él te quiere bendecir, Él te quiere prosperar y Él te quiere usar para llevarle toda la gloria a Él. ¿Cuántos lo creen? Hay un propósito en tu vida. Dios tiene un plan con vos y Él lo quiere cumplir. Ruth, capítulo 1, versículo 1 al 6. Quiero que meditemos en este pasaje de la palabra del Señor porque es muy interesante para este tiempo. Dice: en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Quelión. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron ahí. Tiempo después, murió Elimelec y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después, murieron tanto Malón como Quelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Y es palabra del Señor. Fíjate que por la mala situación que estaba viviendo Elimelec y toda su familia, él decide buscar otro lugar para darle el sustento a los de su casa. Esto nos habla que Elimelec había dejado en cierta manera de creer en aquel que tenía el poder para bendecirlo, en aquel que tenía el poder para suplirle todo lo que él necesitaba. Ten en cuenta, o fíjate qué curioso, ¿no? Que este nombre Belén, donde ellos vivían, Belén significa casa de pan. Y de ahí es como, ¿no? Como ser panadero y decir: ay, me quedé sin pan. Ahí en la casa de pan, que significa Belén, ¿no? Y de ahí dice la palabra que Elimelec con su familia se va a Moab. Moab era un pueblo que no era del pueblo del Señor. Era una nación pagana, una nación que no tenía la bendición de Dios. De hecho, el pueblo de Moab era un pueblo enemigo de la nación de Israel. No había un rey.
Pero se va a la nación de Moab o a la tierra de Moab. Y este pueblo era un pueblo que no tenía la bendición. Era un pueblo enemigo de los israelitas. Practicaban la idolatría. Los moabitas hasta llegaban a ofrecer en sacrificio a sus hijos a su Dios, el Dios Quemos. Era un pueblo que no buscaba a Dios. Era un pueblo que estaba lejos. Moab, el nombre Moab significa el lugar de las moscas. Fíjate que Elimelec y su familia se van de la casa de pan, de la casa de la bendición, de la casa donde el Señor tenía todo previsto para ellos, a Moab. A un pueblo, a una nación enemiga, una nación idólatra, una nación pagana, que encima significa el lugar, la casa de las moscas. Las moscas están relacionadas con Belcebú, quien es el rey de las moscas. Aparentemente esta tierra, la tierra de Moab, ofrecía una salida a los problemas que tenía Elimelec en Belén, porque había una gran hambre en ese lugar. Pero nos cuenta la palabra que tiempo después Elimelec muere. Pero no solo eso, sino que sus hijos, Malón y Quelión, los hijos de Elimelec y Noemí, que se habían casado con dos mujeres moabitas, y entre paréntesis, ¿no? Dios le había prohibido al pueblo de Israel que se uniera a mujeres moabitas, o en realidad que se unieran entre moabitas e israelitas. Dios le había prohibido que hicieran unión con ellos. Sin embargo, los hijos de Elimelec con Noemí se casan con dos moabitas. De hecho, claro, habían crecido en la tierra de Moab, se enamoraron de estas mujeres y se terminan casando con estas moabitas. Pero ese tiempo después, dice la Biblia, 10 años después, que Malón y Quelión también mueren. Es decir, que Noemí y sus nueras, Ruth y Orfa, quedan solas, sin el sustento de sus esposos. Y ten en cuenta que hoy quizás quedarte sin el sustento de tu esposo no es tanto problema porque estás trabajando. La mujer hoy en día trabaja, pero en ese entonces la mujer no trabajaba. Dependía del sustento de su esposo o dependía del sustento del hombre de la casa, de los hijos. Era un problema donde no había hombres, donde no había el esposo, donde no estaban los hijos. ¿Por qué? Porque no había sustento, porque la mujer no podía trabajar. Era una situación muy complicada para esta familia. Se habían quedado solas en una nación extraña, sin el sustento de sus maridos. ¿Cuántas veces, mi querido, mi querida, las situaciones que nos rodean, la situación económica, alguna enfermedad, algún problema familiar, algún otro problema, etcétera, nos llevan a tomar decisiones que en lugar de bendecirnos, nos alejan de Dios? Y nos llevan a vivir una vida sin la bendición, nos llevan a vivir una vida sin la protección de la mano del Señor. La mano del Señor estaba en Israel, no en Moab. Sin embargo, estos deciden irse a Moab a ver si les iba mejor. Y por un tiempo quizás le fue bien, pero luego sabemos lo que pasó, ¿no? Mueren los hombres de la casa y la situación se complica. Lo que para Elimelec y su familia parecía una buena oportunidad, quizás se convirtió en su peor pesadilla. Ellos se fueron de la casa de pan, donde el Señor los había hecho nacer, donde habían sido plantados y donde Dios los guardaría de toda clase de mal que quisiera venir contra ellos. Mi hermano, salir de la protección del Señor no nos conviene. Decí esto: salir de la protección del Señor no me conviene. Salmo 23, tan conocido y tan recitado, ¿no?
Nos dice que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Y que aunque andemos en valle de sombra, de muerte, no debemos temer mal alguno, porque su vara y su cayado, nos dice la palabra, nos van a infundir aliento. El aliento necesario para que nosotros podamos seguir adelante. Tal vez lo que hoy estás pasando no sea tan fácil. Tal vez la situación que hoy estás viviendo no sea tan llevadera, ¿no? No sé qué clase de valle, qué clase de sombra estás pasando hoy en tu vida. No lo sé. Tal vez el enemigo logró llenarte de temor por todo lo que estamos viviendo en esta hora. La pandemia, los contagios, la cantidad de muertes, todo lo que se escucha en la televisión, las noticias, que las vacunas, que si llegan, que no llegan, que abrimos, que cerramos, que estamos, que no estamos, que venimos, que no venimos. A veces nos tienen como maleta de loco, ¿no? Nos llevan para un lado, nos traen para el otro, nos llevan para otro. Algunos me preguntan, pastor, ¿se hace la reunión? ¿No se hace la reunión? Sí se hace la reunión, no se hace la reunión. Un día antes no se hace, o 2 días después sí se hace. Nos tienen como maleta de loco. ¿Van los pibes a la escuela? No van los pibes a la escuela. Y quizás todo eso te metió en un tiempo complicado, ¿no? Donde no sabes para dónde disparar, decía uno. No sabes para qué lado correr. Y te ha amargado, te ha afligido, te ha metido en un valle de sombra, de muerte. Tanta gente conocida que ha partido por causa de esta enfermedad o complicaciones y que no los han podido atender. En el grupo de pastores en Argentina, decía nuestro pastor el otro día, más de 200 pastores han partido. Mi hermano, es una situación bien complicada, ¿no? Estamos en ese valle de sombra y de muerte. Pero ahí es cuando nosotros nos tenemos que fortalecer en el Señor y decir, aunque esté pasando por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Amén. El Señor va a cumplir su propósito en mí. Aleluya. Yo no sé el momento difícil o la situación complicada que puedas estar viviendo ahora, pero de algo sí estoy seguro, aún en los peores momentos, Dios sigue siendo Dios. Aún en los peores momentos, Él no se cayó del trono, Él sigue y seguirá en control de todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. No sé por qué valle puedas estar pasando hoy, pero sí sé que el Señor tiene todo poder para librarte de toda situación. Si pones tu vida sobre la roca, estarás parado firme y no habrá nada ni nadie que te pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios cumplirá su propósito en mí. Repetilo, Dios cumplirá su propósito en mí. Ahora decláralo con una mano levantada al cielo, decí, Dios cumplirá su propósito en mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si nuestra fe no se aferra a Dios, nuestra carne nos arrancará rápidamente, nos arrastrará fácilmente al mundo. Porque no son las emociones las que nos mueven, es nuestra fe. Y nuestra fe, dice la Biblia, es la que venció al mundo. Y nuestra fe es la que nos permite aferrarnos a la palabra, a las promesas, a la presencia del Señor, ese buen pastor que me infunde aliento, ese buen pastor
que me pastorea en delicados pastos, que no me hace faltar nada, que me lleva junto a aguas de reposo, que prepara mesa delante de aquellos que han preparado el mal para mi vida. Ese es mi buen pastor. Pero tengo que estar aferrado a Dios y aferrado a sus promesas. Si no me aferro a Él, mi carne, mis emociones, mis sentimientos, mis decisiones me van a arrastrar al mundo. Pregunto, ¿acaso algún hijo de Dios ha sacado provecho de acudir al mundo para obtener algo? ¿Qué logró Lot cuando fue a vivir cerca de Sodoma? Que tuvieron que venir los ángeles y decirle: Lot, andate porque Dios va a destruir Sodoma. Y corre y no mires para atrás, porque si mirás para atrás, ¿y qué es mirar para atrás? Y mirar para atrás, pastor, ¿qué va a hacer mirar para atrás? ¿Y qué es mirar para atrás? ¿Por qué los ángeles le dicen a Lot que corra y que no mire para atrás? ¿Por qué cuando la esposa de Lot miró para atrás, quedó hecha una estatua de sal? ¿Por qué el pueblo de Israel tenía que avanzar? Cuando Dios lo manda a conquistar Jericó, le dice: cuando los muros caigan, vas a caminar derecho hacia adelante. ¿Qué logró Lot cuando fue a vivir cerca de Sodoma? Sí, un buen tiempo de bienestar económico, pero después el mundo lo comenzó como los ovnis, ¿no? Lo abdujo, se lo chupó. Y no es difícil, mi querido, no es difícil. No es difícil comenzar a vivir como el mundo vive. No es difícil. Porque el mundo te presenta un panorama atractivo, encantador, de buena vida. Eso le pasó al hijo pródigo. ¿Qué consiguió el hijo pródigo cuando fue a malgastar locamente el dinero de la herencia de su papá e irse al mundo? Yo muchas veces escucho cristianos que se quejan. Y lo que pasa, que en la iglesia no te dejan hacer esto, no te dejan hacer lo otro. ¿Sabes qué es una mentira? Porque la iglesia no te prohíbe nada. ¿Viste que algunos te dicen: ay, la religión te lo prohíbe? No, a mí la religión no me prohíbe nada. Yo puedo hacer con mi vida lo que quiera. Pablo dijo: todo me es lícito. Pero también dijo: pero no todo me conviene. O sea que yo con mi vida puedo hacer lo que quiera, puedo gastarlo como quiera, puedo usarla como quiera. El problema es que la vida se gasta. ¿Viste que no hay una vida de repuesto? Estaría bueno eso, ¿no? Tener una vida de repuesto. Como el gato, ¿viste? Que dice que tiene como 7 vidas. Aunque conozco a algunos que se han caído del 11º piso, no, se gastaron las 7 en la caída, porque se hicieron. Pero hay cristianos que se quejan y se quieren ir a vivir al mundo. Y quieren ir a vivir bajo las reglas y las... ¿Sabe que a mí a veces me entristece tanto, ¿no? Ver fotos en el Facebook o ver fotos en el Instagram. Y veo las fotos y digo: Señor, no entendieron nada. Toda la palabra, todo lo que escucharon, todo lo que... Y quieren vivir como el hijo pródigo.
Venir a la iglesia para que Dios me bendiga, pero salir de pachanga para disfrutar como el mundo disfruta. Porque pastor, la vida es una sola y hay que vivirla. Sí, claro que hay una sola y hay que vivirla, pero mi hermano, hay que vivirla bien. No la podemos desperdiciar. No podemos desperdiciar lo que Dios nos encomendó, lo que Dios nos regaló, lo que Dios nos prestó. Tenemos una vida que es prestada, no es nuestra. Tenemos una existencia que no nos pertenece, porque el día que el Señor hace así, se terminó la historia. Y ese día que hace así, nos vamos a ir a su presencia y ahí cada uno solito, desnudo delante del Señor, va a tener que decir, bueno, ¿y qué hiciste qué hizo el hijo pródigo con lo que el padre le dio? Pregunto, ¿y Elimelec qué consiguió de ir a Moab? Mirar para atrás es querer volver al sistema que nos tenía esclavizados. Una vez alguien con tristeza me dice, pero vio fulano que se fue de la iglesia, mire cómo está, ahora fuma, sale, toma. ¿Sabe lo que pasa? Que cuando yo me salgo de la protección del Señor, queda lo que realmente soy. Y es duro lo que te voy a decir, pero la Biblia dice que sin Dios, lo único que somos es hinchazón y podrida llaga. Wow. Noemí tuvo que pasar por todo este tiempo difícil para darse cuenta de que había perdido lo más importante, que no era su marido, era la protección de Dios. Y cuando escuchó que en su tierra Dios, verso 6 dice, estando en Moab, Noemí se enteró que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Dios está en control. Hoy la podés estar pasando más o menos, pero Dios sigue en control. Él sigue buscando la manera de bendecirte y déjame que te asegure algo. Dios te va a bendecir. Amén. Amén. Mi hermano, no busques en otro lado lo que solamente Dios te puede dar en su casa. No te vayas de la casa de pan, no te vayas de la casa de la bendición, no te vayas del lugar donde Dios tiene preparada bendición y vida eterna, porque solamente en Belén, solamente en la casa de Dios, solamente en esa casa de pan vamos a obtener todo lo que necesitamos. Noemí escuchó que en Belén nuevamente Dios le había dado buenas cosechas, los había bendecido. Porque Dios nunca deja a sus hijos desamparados. El rey David dijo, joven fui y he envejecido y no he visto al justo que mendigue, al justo empobrecido y a su descendencia que ande pidiendo. Dios nunca nos deja desamparados. Él siempre está dispuesto a cumplir las promesas, por difícil o imposible que parezca. En Dios tenemos una salida, no en el mundo, no en Moab, no lejos de la casa de pan. Si Dios lo dijo y yo lo creo en mi corazón, Él lo va a hacer. Por difícil o imposible que parezca, en Dios tenemos la salida. Levántate y ponete en marcha. Noemí se levantó y tomó camino que la llevaría de regreso a Belén. ¿A dónde volvió Noemí? A Belén. No queda otra, mi hermano. No queda otra. No queda otra. Fíjate la actitud de Noemí, al punto que contagió a sus nueras. Ruth y Orfa se iban con Noemí, dos muchachas moabitas. Noemí le dice a las nueras, miren, ustedes no tienen compromiso conmigo, váyanse, vuélvanse con sus padres, son jóvenes, cásense de nuevo.
Yo ya estoy vieja, por más que me case y quede embarazada, voy a tener hijos y que ustedes lo van a esperar hasta que sean grandes y se van a volver a casar con mis hijos. No. Así que Orfa se despide de Noemí y se vuelve con sus padres. Pero Ruth, dice que Ruth se prendió de Noemí y le dijo a Noemí: donde vos vayas, yo voy a ir. Donde vos vivas, yo voy a vivir. Tu tierra será mi tierra y tu Dios será mi Dios. Fíjate la actitud que tuvo Noemí, que contagió a su nuera. Quiero ir a la tierra de bendición, le dijo Ruth. Yo quiero ir a la tierra, a la casa de pan, donde Dios cumplirá su propósito en mí. Ruth era moabita. Se crió en esa nación, conocía los ritos de esa nación. No tenía idea de quién era el Dios de Israel. Sin embargo, por verla a Noemí, Ruth decide ir hacia donde estaba la bendición. Entendió la necesidad que tenía de acercarse a la casa de la bendición. Ella sabía que el Señor tenía un propósito en su vida y estaba dispuesta a conquistarlo. Hay personas, mi hermano, que comienzan a caminar la vida cristiana con entusiasmo. Corren bien. La semilla que les fue plantada, la semilla de la palabra que escuchan en la reunión, en la transmisión, en la célula, fue plantada en el corazón y comienza a echar raíces y comienza a crecer. Pero en cuanto vienen los problemas, en cuanto vienen las pruebas, en cuanto las situaciones difíciles golpean a la vida, las raíces empiezan a secarse. Pero yo antes de venir a la iglesia me iba bárbaro y mira ahora. Se secan las raíces y quedan en el camino. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Diga, yo no soy de los que retroceden. Yo no soy de los que van para atrás. Para atrás, mi hermano, ni para tomar impulso. Para atrás nunca, retroceder nunca, avanzar siempre, porque Dios no es un Dios que retrocede, Dios es un Dios que avanza, Dios es un Dios que conquista, Dios es un Dios que va para adelante, Dios es un Dios que bendice y Él te quiere bendecir en el nombre de Jesús. Avancemos, mi hermano, hagamos como Noemí, que se levantó y caminó a la casa de pan, fue a la tierra de la bendición. Avancemos para hacer que muchos lleguen al lugar de la bendición que el Señor preparó. Mi hermano, qué lindo es poder reunirnos en la casa del Padre, pero ¿cuántos que no conocen del Señor necesitan de que vos vayas y le prediques? Necesitan que vos vayas y les anuncies. Necesita que vos vayas y hagas como Noemí con Ruth, las traigas a la casa de la bendición. Noemí y Ruth llegaron a Belén. ¿Cómo habrán estado, pobrecita, que la familia, dice la Biblia, se preguntaban entre, che, ¿esa es Noemí? ¿Esa es nuestra parienta? No la reconocían. Pero llega a la casa de pan, llega a la casa de la bendición. Sus parientes, más allá de no reconocerla, pero se alegran de verla. De la misma manera que nosotros nos alegramos cuando nos vemos. Y más cuando nos vemos aquello que hace mucho que no vemos. ¡Qué bueno! Aunque ahora no nos podemos abrazar, nos abrazamos así de lejos. Por lo menos les tira los brazos. No me toque, no me toque. Y así nos vamos a alegrar cuando todo esto pase, porque esto también pasará. Cuando todo esto pase,
nos vamos a alegrar y mucho más cuando nos podamos juntar toda la iglesia y podamos alabar y bendecir al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos alegraremos como el Padre se alegró de ver venir al Hijo pródigo e hizo fiesta porque este hijo que estaba como muerto volvió a la vida, porque este hijo que se había ido volvió a la casa del Padre. Nos vamos a poder alegrar, vamos a poder volver a vernos. Vamos a poder alabarlo, buscar su presencia con todo nuestro corazón. Mi hermano, no permitas que el pecado, no permita que las heridas, no permitas que los conflictos, las situaciones difíciles apaguen el fuego que el Señor puso en tu corazón. Volvé a la casa de pan. Volvé a la casa de pan. La bendición del Señor está dispuesta delante tuyo. El Señor preparó la mesa con delicias a tu diestra. La porción que te toca te está esperando. Dice el versículo 22 que Noemí con Ruth llegaron a Belén al comienzo de la siega, cuando estaban cosechando. ¡Qué momento oportuno! Porque la cosecha nos habla de un nuevo tiempo de nuevas bendiciones, de un tiempo de nuevas oportunidades. La cosecha me habla de un tiempo de nuevas bendiciones. Mi hermano, este es el tiempo de la cosecha. Jesús dijo: ustedes faltan 4 meses, pero yo les digo, levanten los ojos y vean, el campo está listo para la siega. Vayan, prediquen, hagan discípulos, enséñenle todo lo que yo les he enseñado y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi hermano, no nos podemos quedar callados. Tenés que ir e invitar y salir y tener tu célula y poder anunciar el Evangelio, como contábamos el miércoles, el testimonio de esta señora que quería predicar y no podía. Pero viste cómo hace el Señor todas las cosas, que la verdulera le dijo: mirá, todo va a estar bien. Y ahí le predicó y le anunció la palabra del Señor. Mi hermano, no nos podemos callar. Este es el tiempo de la cosecha. Dios tiene un nuevo tiempo preparado para tu vida. Amén. Lo nuevo que el Señor tiene preparado está ahí, está a la puerta, está en la casa de pan, está en la casa de bendición. Y fíjate, si seguimos leyendo todo ese capítulo 1 de Ruth, que es muy interesante, había una ley donde las viudas podían ir a cosechar, pero no podían ponerse a cosechar al lado de los hombres. La viuda lo que tenía permitido era levantar lo que el cosechador se le iba quedando, ¿no? Así que fue, pidió permiso y resulta que ese campo era de un tal Booz. No de Booz, era de Booz. Y ahí estaba, ¿no? En Belén estaba Booz. ¿Y sabes qué era Booz? Era el redentor de la familia. La costumbre es que había un redentor de la familia en caso de que ocurriera lo que ocurrió, que quedara viuda. Era quien podía redimir a la familia. Ahí estaba Booz, el redentor de la familia. El nombre de Booz significa fuerza, quien podía redimir a Noemí y Ruth. Cristo es nuestra fuerza, Él es nuestro redentor, Él está atento a nuestra vida, el Señor está atento a tu necesidad. Mi hermano, quédate en la casa de pan, no te apartes de sus caminos, ni a derecha ni a izquierda, aunque parezca que la oferta que viene de afuera es mucho mejor, nunca estarás mejor que en la casa de pan, en la casa de tu Padre, en el lugar de la bendición, donde Dios te plantó. Ahí estaba Booz, esperando para redimir a esta familia. Y Booz, que la vio a Ruth y se ve que le interesó esta jovencita, él podía comprar el campo, la tierra de Elimelech, y se podía casar. Para redimir a la familia.
había otro redentor, un pariente más cercano, que fue y habló. Y le dijo, mirá, si vos no redimís esta gente, la redimo yo. Y este le dijo, andá y redimila. Así que fue, compró el terreno. Y vos, que había sido muy amable con Ruth, que le había permitido cosechar y comer con los cosechadores, redime la familia. Se casa con Ruth. Y tiene un hijo con Ruth. Qué tremendo. Porque el hijo de Ruth, que ahora no me acuerdo el nombre, no se me fue, pero termina siendo el papá de Isaí, que termina siendo el papá del rey David. A ver si te cae esta ficha. Dios va a cumplir su propósito en vos. No en vos, en vos. En vos, en vos, en vos, en cada uno de los vos que hay acá. Dios tenía el propósito para Ruth, que sea parte de la herencia espiritual de Israel y su nombre quede escrito en el libro de la vida, en la Biblia, y que sea ni más ni menos que la mamá del abuelo del rey David. Tomá pa' vos. Cuando Dios te elige, cuando Dios te escoge, si vos venís a la casa del Padre, estás en la casa de la bendición. Él te toma en sus manos y cumple el propósito con el cual te escogió. Si tu vida está cimentada en la roca, nada te moverá. Y aunque somos el blanco del enemigo, cuando vengan los ataques, las dificultades, las aflicciones, Jesús dijo, en el mundo van a tener problemas, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y termino nuevamente leyendo el Salmo 138:8, porque ahí está el secreto de esta palabra. Dios cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en mí. Hay un propósito para tu vida, mi querido, mi querida. Hay un propósito para tu vida del cual no te vas a poder escapar. Porque cuando Dios te escoge, cuando Dios te marca, cuando Dios te señala, Dios te usa. Claro, por supuesto, si te quedas en la casa de la bendición, Dios tiene un propósito con tu vida. Y hoy que estás en este lugar, que estás en la casa del Padre, Él te quiere ungir y te quiere bendecir para que puedas cumplir con el propósito con el cual Él te llamó.